¿Sabías que este pequeño dispositivo se inserta adentro de tu útero o de tu matriz? Soy la doctora Carmín y en este canal hablamos de métodos anticonceptivos. Una causa súper común de consulta es saber o investigar cuál es el método anticonceptivo mejor para mí. Y entonces, cuando vienen a la consulta, yo siempre les digo que para saber cuál es el mejor método anticonceptivo para ti, hay varios factores importantes a considerar. Pero, doctora, ¿cuáles son esos factores que debo de considerar para escoger el mejor método anticonceptivo o el método ideal? Lo primero que tenemos que considerar es cuánto tiempo quieres planificar, porque no es lo mismo ir a una fiesta o tener planeado una noche de pasión, pero tal vez no vuelvas a tener relaciones de riesgo, a tener una pareja estable, por la cual vayas a tener 1, 2, 3 años que no quieras quedar embarazada. O, por ejemplo, otro factor muy importante de la temporalidad es el querer o no el uso de hormonas. Entonces, hablando de temporalidad, si las relaciones que vas a tener son casuales, lo ideal sería utilizar un método anticonceptivo que no solamente te proteja contra el quedar embarazada, sino que también te proteja contra otras enfermedades de transmisión sexual como virus de papiloma humano, VIH, herpes y pues todas las enfermedades. Entonces ahí yo te sugeriría que utilizaras un método anticonceptivo de barrera, tal vez combinado con un método hormonal, si esa es la finalidad de tu método anticonceptivo. Ahora, es importante también saber cuáles son tus factores de riesgo y si tienes alguna alteración hormonal previa a que vas con tu médico ginecólogo o tienes alguna situación por la cual no puedas tomar algún método hormonal. Para todas esas mujeres que no les gustan los métodos anticonceptivos hormonales y que están buscando un método anticonceptivo que dure entre 3 a 5 años, yo les sugiero el dispositivo intrauterino de plata. Este dispositivo intrauterino de plata es muy parecido al dispositivo de cobre, pero lo que lo diferencia es el metal. El metal, como ser de plata, tiene menos respuesta inflamatoria. Y la realidad es que el dispositivo intrauterino de cobre también es un súper buen método porque no es un método hormonal, dura 5 años y no te va a causar ninguna alteración en tu ciclo menstrual. Puedes llegar a tener un poquito de sangrado intermenstrual cuando se está preparando, pero realmente no es lo que lo diferencia. Pero ¿por qué preferimos el dispositivo de cobre al dispositivo de plata? Por lo menos en lo personal, porque el dispositivo de plata da menos respuesta inflamatoria y eso da que dé menos infecciones vaginales. Entonces, esa es una cosa que a nosotros nos gusta mucho aquí en el consultorio. ¡Tarán! Y ahora también les vengo a presentar el dispositivo Mirena, que es un dispositivo intrauterino que no solamente tiene el efecto mecánico, sino que también tiene un efecto hormonal. Este dispositivo tiene una liberación de una hormona que es una progestina, que no solamente nos va a ayudar para disminuir la probabilidad de embarazo por la inflamación, sino que también nos disminuye la probabilidad de embarazo porque la mujer en cuestión no ovula. Este dispositivo también nos sirve para pacientes que tienen ciclos muy dolorosos o que presentan mucha inflamación o mucho sangrado durante su menstruación. Como cuáles son los beneficios de este tipo de dispositivo es si tienes endometriosis, si tienes miomatosis, si tienes adenomiosis, si tus sangrados son abundantes, yo te sugeriría un dispositivo Mirena o un dispositivo liberador de levonorgestrel comparado con el dispositivo de plata. Pero ¿qué pasa si no quieres poner un dispositivo adentro de tu útero, que es una causa muy común aquí en la consulta? Tengo muchas pacientes que incluso me dicen, fui con otro doctor o me pusieron el dispositivo en algún instituto público y realmente no les gustó, porque también puede ser, o sea, no significa que todos los métodos son para todas las personas. Si eres una mujer joven y quieres planificar, pero por un tiempo corto, tal vez no durante muchos años, o no tienes una pareja tan estable, también te puedo recomendar las pastillas anticonceptivas. ¿Cuáles son los beneficios del tomar pastillas anticonceptivas? Pues que además de protegerte como método de planificación familiar,
también, al igual que el Mirena, tiene efectos sobre tus ciclos menstruales. Es decir, si tienes cólicos fuertes y si tus sangrados son abundantes, este tipo de método es el ideal para ti. Si sufres de síndrome de ovario poliquístico, te va a apoyar para que esos ciclos irregulares se vuelvan regulares y también nos van a ayudar a controlar las hormonas. Pero claro, dentro de las pastillas anticonceptivas, yo siempre sugiero aquellas que tienen mini dosis, porque durante la historia de las pastillas anticonceptivas, anteriormente se utilizaba pastillas anticonceptivas con dosis de estrógenos muy altos y por eso es que normalmente asociamos las pastillas anticonceptivas con aumentar de peso. Entonces sí te recomendaría que las pastillas anticonceptivas, si son el método que tú quieres, buscaras aquellas presentaciones que tienen mini dosis. Eso va a hacer que tengas menos efectos secundarios, que no subas de peso y que no tengas tantos cambios en tu humor. ¿Qué pasa si te quieres inyectar? ¿Qué tipo de inyecciones hay y cuáles son las recomendadas para ti? Las inyecciones, hablándoles y siéndoles muy sincera, no son uno de mis métodos favoritos porque yo en lo personal le tengo miedo a las agujas. Qué curioso, ¿no? Pero si a ti te gusta este método por la comodidad de que solamente se puede colocar una dosis, ya sea cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo de cuál sea la inyección que te recomienda tu ginecólogo, aquí te tengo unos conceptos y unas cosas que son muy importantes a considerar. Si tú eres una mujer que te encuentras en lactancia y quieres empezar a planificar con inyecciones, lo ideal sería utilizar las inyecciones que se utilizan cada 3 meses. Esta inyección tiene medroxiprogesterona, que es una progestina de depósito, y eso significa que no tiene estrógenos y eso no va a contraindicar tu lactancia, así que tú puedes seguir con tu lactancia con tu bebé y con este método anticonceptivo sin algún problema. ¿Por qué a mí no me gusta tanto este método anticonceptivo? Porque como es una hormona de depósito, sí se puede llegar un poquito a asociar a tener cambios en tus flujos, como puedes llegar a presentar ausencia de tu periodo o tener sangrado intermenstrual, y también se asocia un poquito al aumento de peso, dado que esta hormona, como te comento, pues es de depósito. Hablando de las inyecciones mensuales y bimensuales, que tienen 2 tipos de hormonas, estrógenos y progestinas, este tipo de hormonas van a respetar un poquito más tu ciclo menstrual. Eso significa que puedes seguir menstruando cada mes a pesar de que te estás inyectando. Pero ojo, al igual que las pastillas anticonceptivas, su efectividad va a depender de qué tan disciplinada seas en los horarios y en los días que te toca aplicártela. Entonces, si tú te pasas esos días en los cuales te tienes que aplicar la inyección o se te van los horarios en los cuales tienes que tomar las pastillas anticonceptivas, su efectividad va a disminuir muchísimo y puedes sufrir de un embarazo no deseado. Doctora, ¿y los métodos quirúrgicos? ¿Qué pasa si quiero hacerme una ligadura de las trompas uterinas o quiero que mi marido se haga una vasectomía? ¿Qué efectividad tienen y qué tan verdad es que puedes quedar embarazada después de haberte hecho una oclusión tubaria bilateral? Ok, hablando de la oclusión tubaria bilateral, que es la salpingectomía muy conocida, hay diferentes tipos de técnicas y la que se asocia un poquito más a fallas es la oclusión tubaria bilateral con técnica Pomeroy, ¿vale? Porque en este tipo de técnica lo único que se hace es hacer una ligadura de las trompas uterinas. Si tú quieres una técnica que sea un poquito más efectiva, yo te diría que podríamos optar por una OTB, pero Kroner. ¿Qué significa que sea una técnica Kroner? Que vas a tener una ligadura y un corte de las fimbrias de las trompas uterinas y eso va a aumentar la efectividad. Una pregunta súper común hablando de los métodos quirúrgicos es si te vas a presentar con cambios hormonales o este tipo de métodos te va a causar una menopausia, y la realidad es que no, dado que, como les explico, que la oclusión solamente es en las trompas uterinas, nosotros no tocamos para nada los ovarios, pero pues ese es un mito que existe y que siempre se ha comentado por los años y los años, pero puedes estar muy segura de que no vas a tener efectos durante o
no vas a tener algún efecto directo en tus hormonas. ¿Cuál es la efectividad de hacer una oclusión tubaria bilateral? 99.97%, así que tiene un porcentaje de falla de 0.03. Es un método súper seguro. Y si quieres hablar de vasectomía, que es el método que se hace en los hombres, también se trata de una oclusión de los conductos deferentes. Bueno, en ese caso sí te comentaría que para que el conducto espermático cierre por completo, el hombre tiene que esperar una ventana de 6 meses para que esta cirugía tenga una efectividad mayor. Entonces, durante los primeros 6 meses que se hace este tipo de cirugía, sí se recomienda que sea combinado con otro método anticonceptivo para que la efectividad sea del 100% y no llegamos a tener un embarazo no deseado en esa ventana de 6 meses. Hablando de vasectomías, pues esperemos que de eso hablen los urólogos porque no es mi tema favorito, pero hablando de OTB o vasectomía, cualquiera de los dos métodos son muy seguros y son muy buenos métodos hablando de consecuencias en tu cuerpo. De los métodos de barrera y hablando específicamente de preservativos, ya sean masculinos o femeninos, tienen una efectividad dependiendo de su uso del 87%. Y es que realmente el momento en el cual utilizamos el preservativo es muy decisivo para esta efectividad. Entonces, digamos que no es uno de los métodos favoritos, pero lo que nos encanta del uso de preservativos es que también nos protege contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si las relaciones que vas a tener son un poco más casuales, yo sí recomiendo que siempre se utilice el preservativo y, como les comenté al principio del video, lo podemos combinar con algún método hormonal para aumentar esa efectividad del 82% y subirla hasta 99% y así evitar un embarazo no deseado.